Muy bien, entonces vamos a empezar con la clase de hoy, terminando el tema de la competencia. En la clase de ayer estuvimos mirando los factores que determinan la competencia y vimos este cuadro. Entonces estuvimos hablando de el factor subjetivo y el factor objetivo para determinar la competencia. Ayer dijimos que el factor subjetivo lo que analiza son la calidad de las partes y que dependiendo de si alguna de las dos partes es un sujeto de derecho público, entonces le corresponderá a un juez de la jurisdicción ordinaria o le corresponderá a un juez de la jurisdicción contencioso administrativo. ¿Sí? Luego analizamos el factor objetivo y entonces dijimos que el factor objetivo analiza dos cosas. A ver, esto está aquí en este cuadro. Entonces, primero, el factor subjetivo, este acá está acá arriba, analiza la calidad de las partes y analiza si son de derecho público, entonces corresponde a la jurisdicción contencioso administrativo. Con la calidad de las partes se analiza si son de derecho privado, le corresponde a la jurisdicción ordinaria. Entonces, el primer factor, el factor subjetivo, solamente nos va a indicar a cuál de las dos ramas vamos a mandar la demanda, a la ordinaria o a la contencioso administrativo. El segundo factor que se va a analizar es el factor objetivo. Y el factor objetivo analiza dos puntos, la materia y analiza la cuantía. En la materia vamos a analizar la naturaleza del conflicto. ¿Qué es el conflicto? Y aquí podremos llegar a la conclusión de que el conflicto es civil, penal, laboral o familia en caso de la jurisdicción ordinaria. Entonces, hasta este punto ya podríamos saber que la demanda le corresponde por competencia a un juez civil. Pero ahora necesitamos saber la categoría o rango de ese juez. Para esto acudimos a la segunda parte del factor objetivo, que es la cuantía. La segunda parte del factor objetivo entonces la vamos a dividir en mínima cuantía, que es menos de 40 salarios mínimos, menor cuantía, que es de 40 a 150 salarios mínimos, y mayor cuantía, que es más de 150 salarios mínimos. ¿Sí? Esto de las cuantías será necesario porque en caso de que sea mínima, es decir, mínima cuantía, le corresponde al juez municipal en única instancia. En el caso de que es menor cuantía, que es de 40 a 150, le corresponde al juez municipal en primera instancia y al juez de circuito en segunda. Y en el caso de mayor cuantía, es decir, más de 150 salarios, entonces le corresponde al juez de circuito en primera instancia y al Tribunal Superior de Distrito en segunda instancia. Entonces, estábamos diciendo que si aquí de hacer este resultado con la materia nos da que es un juez civil, vamos a la cuantía y entonces nos dice el proceso que es menor. Entonces podríamos decir que es juez civil, como es menor cuantía, corresponde al municipal en primera instancia y en la segunda al circuito. ¿Sí? Entonces, hasta ese punto, hasta acá, con el factor objetivo, uno puede identificar cuál de las dos ramas, cuál especialidad, cuál es el rango del juez y quién es la segunda instancia. También mencionamos que puede ocurrir que de pronto el proceso no tenga cuantía, no tenga contenido económico. En este caso, si no hay contenido económico, se debe acudir al siguiente factor, que es el factor funcional. El factor funcional determina la competencia según una distribución que hace la ley. ¿Sí? Entonces, aquí fue cuando analizamos que en el Código General del Proceso, a partir del artículo 15, se hace la distribución por competencia y se determina que los jueces municipales conocen algunos procesos dependiendo de si es en única instancia o en primera instancia. Los circuitos también conocen procesos en única instancia, en primera instancia y en segunda instancia, y así los tribunales y las cortes. Ese factor funcional lo que hace es distribuir la competencia en razón de cómo el legislador ha
distribuido o ordenado que algunos procesos le correspondan directamente a ciertos juzgados. En el caso del derecho penal, como en el derecho penal no existen cuantías, la competencia en el derecho penal se distribuye toda en base al factor funcional, porque esta parte de la cuantía no es aplicable al derecho penal, entonces hablaremos siempre de factor funcional en cuanto al derecho penal. Y también dijimos que es importante que le preguntemos al profesor de laboral que nos diga cuáles son las cuantías, porque estas cuantías, estos números que están acá, solamente corresponden al civil, no corresponden al laboral. ¿Listo? Al civil y a la familia, en laboral las cuantías son diferentes, son más reducidas, y en penal no hay estas cuantías, sino que la distribución se hace de una vez por el factor funcional. Entonces, hasta este punto, yo ya sé que le corresponde al juez civil municipal en primera instancia. Ahora, el problema es identificar si le corresponde al juez civil municipal en primera instancia, cuál de todos los jueces civiles municipales que hay en Colombia, cuál es el competente para conocer de ese asunto específico. Porque solo hay un juez competente, ¿sí? Esto es lo que se conoce como el juez natural. En principio, el juez natural implica que si todas las personas son libres para demandar, porque el derecho de acción dice que todas las personas pueden demandar al quien quiera y como le dé la gana, esto representa un problema. Y es que si yo soy una persona de muchos recursos y demando a una persona de bajos recursos, yo podría acudir a estrategias como, por ejemplo, demandarlo en San Andrés. Si lo demando en San Andrés, esa persona de bajos recursos no tendría la oportunidad de ir a defenderse a ese sitio. Entonces, lo que se hace es garantizarle a las personas que si va a ser demandado, solamente hay un juez competente en Colombia para conocer de ese proceso. Eso es lo que se denomina el juez natural. El juez natural lo obtenemos después de hacer el análisis completo de todos los factores que determinan la competencia. Entonces, para identificar cuál es el juez al que le corresponde este proceso, esa demanda, tenemos que iniciar el estudio del factor territorial. El factor territorial es el que nos va a decir, dependiendo del territorio, es decir, del ámbito de aplicación de un proceso, en donde le corresponde a uno interponer la demanda. Entonces dice, factor territorial. El factor territorial se relaciona con el espacio en el cual un funcionario judicial ejerce sus funciones. Recuerden que cuando estábamos hablando de jurisdicción, dijimos que hay jueces municipales, los cuales funcionan en cada municipio de Colombia, y su área de jurisdicción es todo ese municipio. Que encima de estos están los jueces de circuito, que los jueces de circuito son los jueces que se establecen en un circuito o varios municipios. Ejemplo, Envigado tiene juez municipal de Envigado, pero también tiene juez de circuito de Envigado. ¿Cuáles son los municipios que cobijan ese circuito de Envigado? El municipio de Envigado y el municipio de Sabaneta. En el caso de Itagüí, está el municipio de Itagüí y está el circuito de Itagüí que cobija a Itagüí y a La Estrella. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de factor territorial, nos estamos refiriendo a ese espacio geográfico en el cual el funcionario ejerce sus funciones. Este factor entonces sirve para determinar cuál de los varios juzgados de la misma rama y categoría existentes en el territorio nacional le corresponde conocer un determinado proceso. Para establecer el factor territorial se acude al fuero, que es el lugar donde una persona debe ser demandada o juzgada. El fuero se va a clasificar en personal o general, real, contractual y algunos especiales. Entonces, para determinar el factor territorial, se acude a los denominados fueros del factor territorial. Específicamente, como fueros del factor territorial, miremoslo acá en la parte de abajo, tenemos el fuero personal o general, el fuero real, el fuero hereditario,
el fuero instrumental y el fuero contractual. Estos fueros me van a determinar en qué lugar del territorio se debe demandar. ¿Listo? Vamos a empezar entonces por el fuero real o fuero general. Podríamos decir que ese fuero general o fuero real es la cláusula general o la regla general de competencia, el fuero personal. ¿Listo? ¿Cómo funciona ese fuero personal? De la siguiente manera. El fuero personal rige para todos los procesos contenciosos, declarativos o ejecutivos. Profe, espera que me Dígame. perdí. ¿Usted está hablando del fuero real o del personal? Personal. Me confundí ahí, es personal. Gracias. Fuero personal. Personal o general. Lo que pasa es que se le llama también general porque esta es la fórmula general de competencia. O sea, casi siempre, si yo le pregunto a usted dónde se interpone una demanda, usted me va a responder con el fuero personal. ¿Listo? Entonces, el fuero personal. En este fuero personal, la competencia se determina por el domicilio del demandado. Esta es la clave, ahí es donde eso tiene que estar resaltado. La competencia se determina por el domicilio del demandado. A falta de este, la residencia. Y a falta de esta, el domicilio del demandante. Pero la regla es que usted demanda en el domicilio del demandado. O sea que todas las personas tenemos como garantía de que si alguien nos va a demandar, lo tiene que hacer en nuestro domicilio. Cualquier persona nos puede demandar, pero la garantía que nos da la Constitución es que si alguien nos va a demandar, nos tiene que demandar en nuestro domicilio. ¿Sí? En este caso, si me fueran a demandar a mí, me tienen que demandar en el municipio aquí de Envigado o en el circuito de Envigado, porque este es mi domicilio. Esa es la garantía del fuero personal. Listo. Sin embargo, como toda regla general, tiene sus excepciones. Vamos a ver cuáles son las excepciones a ese fuero personal que implica que el proceso se debe presentar en el domicilio del demandado. Eventos en los que se excepciona. Primero, controversias en las que el demandante sea un menor y que no verse sobre derechos patrimoniales. Que no verse sobre derechos patrimoniales. O sea que estamos hablando de procesos de filiación, procesos de adopción, proceso de custodia, visitas, patria potestad, esa clase de procesos donde hay menores de edad y que no se trata sobre derechos patrimoniales. En ese evento, cuando hay menores de edad y no se trata sobre derechos patrimoniales, la competencia se determina por el domicilio del demandante, ¿sí? Es decir, por el domicilio del menor de edad. ¿Por qué se da esto? Porque la ley 1098, que es el Código de Infancia y Adolescencia, trae el principio de prevalencia. Ese principio dice que los derechos de los niños, niñas y adolescentes son prevalentes y preferentes sobre los derechos de todos los demás. Entonces, cuando un niño, niña o adolescente es demandante en un proceso por un derecho o por una situación no patrimonial, se deberá establecer la competencia por el domicilio de ese menor de edad. ¿Listo? Si el demandado es el menor de edad, pues obviamente hay que demandar en el domicilio del demandado. ¿Listo? Entonces, la primera excepción es cuando el demandante sea menor de edad y esté demandando por algo diferente a un derecho patrimonial. Si el demandado es menor de edad, se aplica la regla general, ¿sí? O sea, domicilio del demandado. Segunda excepción que podemos encontrar. En los procesos de disolución de sociedad conyugal, que es la cesación de efectos civiles, ¿sí? O la liquidación de la sociedad conyugal o la suspensión de la patria potestad. Ahí tenemos que hacer esta claridad. En Colombia, las personas pueden contraer matrimonio de dos formas. Matrimonio civil, que se hace ante juez o notario, o matrimonio religioso, que se hace ante un ministro religioso de alguna de las religiones que están avaladas por Colombia. Si se va a hacer
el divorcio, es decir, la terminación de los efectos de ese matrimonio, de ese contrato, si el matrimonio es civil, el proceso se denomina divorcio. Si el matrimonio fue católico, el proceso mediante el cual se terminan los efectos se llama cesación de efectos civiles. ¿Por qué razón? Porque el legislador no se quiso meter a decir que existía el divorcio del matrimonio religioso, ¿sí? Específicamente del matrimonio católico. Recordemos que dentro de la religión católica no existe el divorcio, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Entonces, ¿qué ocurre? El legislador, cuando crea la ley de divorcio, no establece y no rompe, no choca con la Iglesia Católica al decir que va a generar el divorcio en el matrimonio católico, sino que lo que dice es que se terminan los efectos civiles de ese matrimonio. Ya no produce ningún efecto de tipo civil, que ante la religión católica usted puede seguir casado, pero que civilmente ya no tenés efectos. Entonces, ¿qué hace la persona que se quiere divorciar y ha tenido matrimonio religioso? Cesación de efectos civiles. Y si también quiere romper el matrimonio dentro de la religión católica, le tendría que iniciar un proceso de nulidad canónica. El problema es que el proceso de nulidad canónica tiene que hacerse con unas causales especiales que están en el código canónico que rige la religión católica, y hay que hacer un trámite especial, o sea, eso es aparte del derecho, eso se necesita una persona aparte, un abogado canonista, ¿sí? Para realizar esa clase de procesos. Muy bien, entonces, estamos diciendo que si usted va a hacer el divorcio o la cesación de efectos civiles, o sea, terminar el contrato matrimonial civil o religioso, si va a hacer la liquidación de la sociedad conyugal o si se va a referir a patria potestad, en ese evento hay una excepción al fuero personal. Y la excepción dice que la competencia se determina por el domicilio del demandante si éste ha conservado el domicilio familiar, o mejor dicho, el domicilio de la pareja. Entonces, si la persona, si el demandante todavía conserva el domicilio de la pareja, se debe demandar ahí. Si ya cada uno se fue para su casa, cada uno está viviendo aparte, ya no era donde vivía la pareja, entonces aplicamos la regla normal, el domicilio del demandado. ¿Listo? Tercera excepción, las demandas contra la nación, en las que la competencia se determina por el domicilio del demandante. ¿Por qué razón? Porque como la nación está en todas partes, entonces no será necesario demandar en una parte específica porque la nación es en todas partes. Entonces, ¿cómo determinamos el domicilio? Por el demandante. El demandante puede demandar en cualquier parte al Estado. ¿Listo? Y la cuarta excepción es los asuntos de jurisdicción voluntaria, que en estos no se puede decir que haya un demandante o un demandado, entonces es prácticamente donde se pongan de acuerdo. Recuerden que dijimos que dentro del derecho civil y de familia existen 4 clases de procesos. El proceso declarativo, el proceso ejecutivo, el proceso liquidatorio y el proceso de jurisdicción voluntaria. Ese proceso de jurisdicción voluntaria habíamos dicho que ya ni siquiera se parece a un proceso, sino que es más similar a una solicitud o a un trámite administrativo. Por ejemplo, el divorcio de mutuo acuerdo. Si el divorcio es contencioso, es un cónyuge contra el otro, acusando un cónyuge a otro de haber cometido una causal de divorcio. Pero si los dos están de mutuo acuerdo, los dos firman una sola solicitud y un solo papel y le dicen, señor juez, por favor, divórcienos a nosotros dos. Ellos dos actúan como uno solo, o sea que no hay demandante ni demandado. Se actúa como una sola parte, como una sola persona. Entonces, por eso es que no podemos hablar de que exista demandante y demandado. En ese caso, como todos actúan como uno solo, otro ejemplo de un proceso de jurisdicción voluntaria es la declaración de muerte presunta por desaparecimiento, donde yo le solicito al juez que declare muerto a alguien porque hace más de 2 años no se sabe nada de él. Entonces, en esos casos, como no se está demandando a nadie, la competencia la determina quien presenta la solicitud. ¿Sí? Se determina por el domicilio de quien presenta la solicitud. Por eso hablamos de
que es una excepción a ese fuero personal en el que hay que demandar en el domicilio del demandado. Si simplemente aplicáramos esa regla, pues no habría dónde demandar en los procesos de jurisdicción voluntaria porque no hay demandado per se. ¿Listo? Sigamos. Este es el fuero personal, que es la fórmula general, la fórmula que vamos a aplicar cuando hablamos de dónde se demanda. Es decir, en el domicilio del demandado. La competencia se determina por el domicilio del demandado. Esta es la clave del asunto. Muy bien. Continuemos. Ahora sí vamos a hablar del fuero real. El fuero real rige para todos los procesos cuando algún bien, generalmente inmueble, es el objeto de la controversia. Siempre que haya un bien inmueble que sea el objeto, el origen de la controversia, se aplica el fuero real. ¿En qué casos podemos hablar de fuero real? Los procesos de pertenencia, donde el poseedor que lleva X tiempo en una propiedad ejerciendo actos de señor y dueño quiere adquirir por prescripción adquisitiva de dominio. Eso es un proceso de pertenencia. Los procesos divisorios, donde se quiere hacer división material o división de un bien en pública subasta, ¿sí? Deslinde y amojonamiento, entre otros. En esos procesos donde el origen, el foco del conflicto es un bien inmueble, será preciso demandar en el lugar donde está ubicado el bien inmueble. Miremos acá en el cuadro. La competencia se determina de manera privativa por el lugar donde se encuentra ubicado el bien. Y si este comprende varias jurisdicciones, será competente cualquiera de los jueces que comprenda. ¿Cómo así? Por ejemplo, la fábrica de licores de Antioquia siempre ha quedado la duda y siempre ha generado conflictos de si está dentro de los límites de Medellín o dentro de los límites de Itagüí. Vamos, en gracia de esta discusión, a decir que la fábrica de licores de Medellín queda 50% en Medellín y 50% en Itagüí. Si estamos discutiendo sobre ese predio, ¿en dónde se presenta la demanda? Como la demanda queda en dos circuitos y en dos municipios, entonces puedo presentar en Itagüí o en Medellín indistintamente, no hay problema. ¿Sí? Eso es lo que acabamos de decir. Pero la clave es que el fuero real implica que tenemos que presentar la demanda en el lugar donde está ubicado el bien, de manera privativa. ¿Cómo así que de manera privativa? Quiere decir que este fuero real no concursa con ningún otro fuero. ¿Qué significa esto? Que si el problema es sobre un bien inmueble, única y exclusivamente se puede aplicar el fuero real, ningún otro. En cambio, el fuero personal sí concursa con otros fueros, es decir, que sí se puede aplicar ese u otro, como vamos a ver ya a continuación. Pero en este caso, lo que tenemos que dejar claro es que si estamos hablando de un conflicto de un bien inmueble, única y exclusivamente se demanda en el lugar donde está ubicado ese bien. ¿Ya? No se aplica ningún otro fuero, solamente ese. Pasemos a hablar del siguiente. Fuero contractual. El fuero contractual se refiere a que también será competente el juez del lugar pactado para el cumplimiento de un contrato. Es decir, que si el conflicto se origina por un contrato, será competente el juez del lugar donde se cumplen las obligaciones de ese contrato. Ejemplo, a mí me contrata la Universidad de Antioquia como profesor, pero no para que dé clases en la ciudad universitaria en Medellín, sino para que dé clases en la sede que tienen en Llano Grande. De modo que yo puedo demandar en el lugar donde se cumplen las obligaciones, es decir, en Llano Grande. Yo puedo demandar allá porque allá era donde se cumplían las obligaciones del contrato. ¿Listo? A eso es a lo que nos estamos refiriendo con el lugar donde se cumple el contrato.
También este fuero contractual se refiere a cuando las partes tienen la potestad u opción de acudir a un órgano equivalente jurisdiccional y lo expresan en un contrato, como lo que ocurre con el pacto arbitral o la cláusula compromisoria que la habíamos mencionado. Dijimos que las partes, cuando celebran un contrato, pueden crear una cláusula adicional a la de pago, plazo, etcétera, en la cual dice que si surge un problema con ese contrato, entonces se va a demandar ante un tribunal de arbitraje renunciando a la jurisdicción ordinaria. ¿Listo? Ahora bien, el pacto arbitral se da cuando las partes en un contrato independiente firman que renuncian a la jurisdicción ordinaria y acuden a un tribunal de arbitraje. Entonces, el fuero contractual se aplica por dos razones. La primera, el lugar del cumplimiento del contrato, donde se cumplen las obligaciones del contrato. O la segunda, que es una derogación de competencia, es cuando las partes renuncian a la jurisdicción ordinaria y dicen, yo me comprometo con el señor tal a que si surge un contrato en este proceso, si surge un conflicto en este contrato, renunciamos a la jurisdicción ordinaria y acudiremos a un tribunal de arbitraje. Entonces le deroga la competencia al juez y le da competencia al tribunal de arbitraje. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de fuero contractual, nos referimos al lugar donde se cumplen las obligaciones del contrato o cuando se presenta un pacto arbitral o una cláusula compromisoria, que esa es la que le da la competencia al juzgado o al tribunal de arbitraje. Muy bien. Ese fuero contractual no es excluyente y siempre concursa con otros fueros. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que yo, al ser trabajador de la Universidad de Antioquia, que me haya contratado, en el ejemplo que estamos poniendo, que me haya contratado para dar clase allá arriba en Llano Grande, yo podría demandar en Llano Grande porque es el lugar donde se cumplen las obligaciones del contrato. O podría utilizar el fuero personal, es decir, demandar en el domicilio del demandado. ¿Qué es cuál? Medellín, porque la Universidad de Antioquia queda en Medellín. Entonces, yo voy a demandar a la Universidad de Antioquia, lo puedo hacer en Medellín, que es la sede principal, o allá arriba. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con las personas jurídicas. Bancolombia, a mí me contratan como gerente de una sucursal en Bogotá. Yo podría demandar allá en Bogotá, porque ahí cumplo las obligaciones del contrato, o podría demandar en la principal de Bancolombia, que queda aquí en Medellín, en Ciudad del Río. Entonces yo puedo demandar, según el fuero contractual, en el lugar donde se cumplen las obligaciones del contrato, o según el fuero personal en el domicilio del demandado en Medellín, que es la sede principal de Bancolombia. Quedamos entonces con que el fuero contractual sí es concurrente con el fuero personal. ¿Cómo así que concurrente? Que se puede aplicar el fuero personal o el fuero contractual a elección del demandante. El demandante es quien decide si va a aplicar un fuero o va a aplicar el otro. En cambio, cuando hablamos del fuero real, ese fuero no es concurrente y por lo tanto, si el problema versa sobre un bien inmueble, se debe aplicar de manera estricta el fuero real, que dice que se deberá demandar en el lugar donde está ubicado el bien. Muy bien. Siguiente fuero. Fuero instrumental. Este fuero establece que se determina la competencia por el lugar de ocurrencia de los hechos, dado que el legislador estima que facilita la actividad probatoria. Este fuero instrumental rige para todos los procesos de responsabilidad civil extracontractual y responsabilidad civil contractual. Básicamente lo que está diciendo acá es que se debe demandar
en el lugar de la ocurrencia de los hechos. ¿Por qué razón? Porque es más fácil demandando en el lugar donde ocurren los hechos llegar a hacer una prueba. Ejemplo, un accidente de tránsito, que es un caso de responsabilidad civil extracontractual, lo dijimos acá abajo. Si en el proceso se está aduciendo que había un árbol al frente del pare y que el árbol era muy frondoso y no dejaba ver el pare, y que por esa razón la persona no lo vio, se lo pasa y genera el accidente. Lo más procedente ahí sería hacer una inspección judicial, desplazarse hasta esa intersección e identificar si es cierto o no que el árbol existe y que el árbol tapa la visibilidad del letrero de pare. Incluso eso podría generar una responsabilidad del Estado. Pero es más fácil que si el accidente ocurre en Medellín, el juez de Medellín vaya hasta ese sitio. Que si usted demanda en Cartagena y el accidente fue en Medellín, entonces para que ese juez venga desde Cartagena hasta Medellín, eso es imposible. Entonces nos genera problemas. Entonces, ¿cómo se hace? Ese juez de Cartagena entonces comisiona al juez de Medellín para que el juez de Medellín vaya, y entonces el juez de Medellín le da un reporte por escrito en una cosa que se llama despacho comisorio. ¿Cuál es el problema? Que ese juez le da su visión. Entonces se pierde la esencia de esa prueba, que era revisar con los propios sentidos. ¿Sí? Entonces, este fuero instrumental lo que hace es que por facilidades probatorias se debe demandar en el lugar donde ocurren los hechos. También se aplica en el derecho penal, donde se establece la competencia por el lugar donde se cometió el delito. Entonces, ese fuero instrumental se llama instrumental porque lo que hace es facilitar como un instrumento la actividad probatoria dentro del proceso. Este fuero también es concurrente con el fuero personal y con el fuero contractual. No es exclusivo ni privativo. Entonces, el demandante tiene la oportunidad de escoger si demanda en un lugar o demanda en otro. Por ejemplo, yo estoy trabajando, como les había dicho, en Bogotá, como gerente de un banco en una sucursal allá, como habíamos puesto el ejemplo. Estando allá, me mandan cerca ahí a hacer una diligencia y me ocurre un accidente de trabajo en, qué sé yo, cualquier municipio cercano a Bogotá. Yo podría demandar donde ocurrió el accidente de trabajo. ¿Sí? También podría demandar en el lugar donde se cumplen las obligaciones del contrato en Bogotá. Y también podría demandar en el domicilio del demandado. Se puede demandar en las tres partes. Por eso decimos que el fuero instrumental concurre con esos otros dos. ¿Cómo se resuelve? El demandante escoge en cuál de los lugares va a presentar la demanda. Por eso decimos que no es exclusivo ni privativo. Entonces el demandante, escoge cuál de ellos quiere utilizar para demandar. ¿Por qué escogería uno u otro? Estrategia. Por ejemplo, si yo vivo en Bogotá, entonces a mí me queda más fácil ir a los juzgados de Bogotá. ¿Sí? Pero si usted me va a contratar a mí, Daniel Opera, como abogado, a mí me queda más fácil demandar aquí en Medellín, así usted viva en Bogotá. ¿Sí? Entonces, si usted me contrata a mí, yo le digo, no, venga, demandemos aquí en Medellín, a mí me queda más fácil y yo estoy de una, me demoro 30 o 40 minutos bajando a la Alpujarra a revisar o a ir a una audiencia. ¿Sí? Entonces, por estrategia, el demandante escogerá uno u otro lugar indistintamente. ¿Listo? Siguiente fuero. Fuero hereditario. El fuero hereditario estipula que el juez competente para adelantar un proceso de sucesión es el juez del último domicilio del causante. Y a falta de este, el del lugar del asiento de los negocios. Y a falta de los dos,
el del lugar de residencia del causante. Ojo con este punto que está acá, ojo con esto, que esta es la clave. En ningún caso, ninguno, será competente el juez del lugar donde murió dentro del proceso de sucesión. No tiene absolutamente ninguna utilidad el lugar de la muerte ni la causa de la muerte. Dentro de la sucesión se establece la competencia por el último domicilio del causante, es decir, donde vivía el causante. Recuerden que cuando hablamos de la palabra domicilio nos tenemos que devolver a personas. En personas nos dijeron que el domicilio es el lugar de habitación, donde se tiene el ánimo de permanecer. O que también será domicilio el asiento principal de los negocios. En el caso de las personas jurídicas, hablamos de la sede principal o de cualquiera de las sucursales, son asiento de los negocios. Entonces, una persona jurídica puede demandarse en la sede principal o donde quedan las sucursales. En el caso de las personas, podrá demandarse donde la persona vive o donde la persona tiene el asiento principal de sus negocios, donde trabaja, ¿sí? Entonces, si yo vivo en Medellín y trabajo en la Universidad de Envigado dando clase, podría ser demandado en Envigado o en Medellín, el lugar del asiento de mis negocios o el lugar de habitación. Y no es lo mismo domicilio que residencia. La residencia es el lugar donde se habita, pero de manera transitoria. Entonces, si David se va de vacaciones a Cartagena, se hospeda en un hotel y está tan de malas, que por allá se lo come un tiburón. En ese caso, no se establece la competencia en Cartagena, porque esa era la residencia, sino en el domicilio de David. Alguien me está diciendo que el internet está regular y que se está a veces cortando. Sí. Si de pronto se le corta o algo, recuerde que más tarde también vamos a montar este video en YouTube, entonces podría repetirlo porque no sé si es el internet mío o el internet de ustedes, ¿sí? Entonces, simplemente tenga ahí un poquitico de paciencia, que ahorita lo monto, a ver si ya ha mejorado. En este momento me acaba de decir que ya está montado la clase pasada de instituciones procesales, que ya está en YouTube. Entonces, enseguida, apenas terminemos inmediatamente voy a poner a montar la otra para que pueda acceder ahí. ¿Listo? También hay otras personas que dicen que no, que se ve bien, entonces por eso les digo, ahorita cuando lo monta a YouTube, de pronto si hay una partecita en la que no la vio, pues puede acceder a ese punto. Entonces estábamos hablando de la diferencia entre el domicilio y la residencia. La residencia es un lugar donde yo estoy habitando, pero de manera transitoria, como cuando yo me hospedo en un hotel, que es de manera transitoria. No es el lugar donde tengo el ánimo de permanecer, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia entre residencia y domicilio. Entonces, cuando yo digo que el fuero hereditario determina la competencia por el último domicilio del causante, estoy diciendo que tengo que demandar abrir la sucesión donde vivía el muerto o en el asiento principal de los negocios del muerto, pero en ningún caso se abrirá en el lugar de la muerte. El lugar de la muerte es chisme. Si coincide el lugar de la muerte con el domicilio, bueno, pero coincidió, eso es otra cosa. Pero no hablamos de que se aplique el fuero hereditario
por el lugar de la muerte. No, eso nunca. Ya en penal, que por qué murió, que dónde murió, ya eso es otra vuelta. Pero en civil no se utiliza para absolutamente nada el fuero, el lugar de la muerte en el fuero hereditario. Entonces, este fuero hereditario tiene la particularidad que también es concurrente, que también es exclusivo. El fuero hereditario también es exclusivo. Es decir, que no aplica ningún otro fuero cuando se trata de sucesiones. Si el proceso que yo voy a instaurar es una sucesión, exclusivamente tendré que abrir la sucesión en el último domicilio del causante. No hablamos del fuero real, ni del contractual, ni del bienes inmuebles. Pilas con esto. Si el ejemplo dijera, muere Pedro y deja como herencia un solo bien, un bien inmueble denominado casa, que vale 300 millones de pesos, y sus herederos son Hugo, Paco y Luis. Hugo y Paco mayores de edad, pero Luis menor de edad. La casa está ubicada en Medellín. Pedro, el causante, vivía en Río Negro. Hugo y Paco viven en Itagüí. Y Luis, que es el menor de edad, vive en Envigado. ¿Dónde se presenta la demanda? Este es un ejemplo clásico para uno enredar a las personas, porque entonces usted ahí dice, es un bien inmueble que queda en Medellín, entonces la gente, uy, el fuero real, siempre que haya bienes inmuebles, se demanda ahí. No, el fuero real lo que dice, el fuero real lo que dice es que se demanda en el último, el fuero real, en el lugar donde está ubicado el bien, cuando el origen del conflicto es el bien inmueble. Pero en la sucesión, el origen del conflicto no es un bien. ¿Cuál es el origen del conflicto en la sucesión? El derecho de herencia, no los bienes, sino cuánto me toca de herencia. Y puede que no me toque nada, porque acuérdese que yo en las sucesiones reparto los bienes, pero también reparto las deudas. ¿Sí? Entonces, yo en las sucesiones no peleo por un bien, peleo por un derecho. Después no falta quien diga, no, momentico, pero es que ahí hay un menor de edad. Pero la herencia es un derecho patrimonial, entonces tampoco se puede aplicar la excepción de que si hay menores de edad, se demanda en el domicilio del menor de edad, porque esto es un derecho patrimonial. La respuesta es, como dijeron ahí, en Río Negro. ¿Por qué? Porque Río Negro era el último domicilio del causante. ¿Listo? Entonces, la cuestión está en que cuando yo tengo un proceso, y me devuelvo otra vez aquí al cuadro grande, a este cuadro, yo tengo que analizar los factores en orden. Cuando yo analizo el subjetivo, yo ya sé si estoy en lo contencioso administrativo o en lo ordinario. Cuando analizo el objetivo, ya identifico cuál de las ramas dentro de la ordinaria y cuál es el rango y a quién le corresponde la segunda instancia. Y cuando llego aquí al real, tengo que analizar domicilio del demandado en el caso del fuero personal. Si el origen del conflicto es un bien inmueble, entonces el lugar donde está ubicado el bien. En caso de sucesiones, el último domicilio del causante. En el caso de accidentes de tránsito o procesos penales, el lugar donde ocurrieron los hechos o el lugar donde se cumplen las obligaciones contractuales, como lo que ocurre en laboral, ¿sí? O incluso en civil también. Entonces, con la aplicación de estos fueros, yo puedo determinar cómo se distribuye la competencia, pero tengamos en cuenta que el fuero real y el fuero hereditario no son concurrentes. Quiere decir que si es sucesión, únicamente se puede aplicar esta regla. ¿Cuál es la regla del fuero hereditario? Domicilio del causante. ¿Y cuál es la regla del fuero real? Si el origen del conflicto es un inmueble, el lugar donde está ubicado el bien inmueble.
de manera exclusiva. En cambio, los otros tres, es decir, el fuero personal, el fuero instrumental y el fuero contractual, sí son concurrentes. Entonces quiere decir que yo puedo aplicar el fuero personal o el fuero instrumental o el fuero contractual a elección del demandante. O sea que el demandante puede presentar la demanda en el domicilio del demandado, en el lugar donde ocurrieron los hechos o en el lugar donde se cumplen las obligaciones del contrato. ¿Sí? Si yo hago este análisis de competencia en el orden correcto, es decir, primero factor subjetivo, luego factor objetivo, luego factor territorial o factor subjetivo, objetivo, funcional, porque puede que yo no pueda aplicar únicamente el factor objetivo porque el proceso no tiene contenido económico. Entonces, si yo aplico subjetivo, objetivo, funcional y luego el factor territorial, yo, al hacer todo el análisis de este cuadro, ya ahí puedo identificar quién es el juez natural para conocer de un proceso. Porque yo ya identifico cuál rama, cuál especialidad, cuál rango del juez y el lugar donde está ubicado ese juez. Entonces, así es como yo obtengo el juez natural para identificar dónde es que se presenta una demanda. ¿Sí? ¿Quién tiene alguna duda al respecto? Profe, por favor, me repite la última partecita que no le entendí bien, lo último que estaba explicando, lo último que explicó. ¿El qué? ¿Lo del juez natural o qué? Sí, Pero, lo de para identificar dónde se hace la demanda, que usted dijo ahí algo que no le entendí muy bien porque se entrecortó en ese momento. O sea, lo que estábamos diciendo es que cuando usted le llega un caso y necesita identificar dónde se hace, usted tiene que aplicar estos factores en orden. Usted aplica el factor subjetivo y sabe en qué rama está, dependiendo de la calidad de las partes. Si las dos partes son de derecho público, contencioso administrativa, o al menos una de las dos partes de derecho público. Si alguna de las dos partes de derecho privado, jurisdicción ordinaria. Listo, ya aquí sabemos la primera parte. Entonces lo tengo que presentar ante la jurisdicción contencioso administrativa o ante la jurisdicción ordinaria. Sigamos reduciendo el espectro. Factor objetivo, analizo la naturaleza del asunto para establecer si es civil, penal, laboral o familia. Entonces yo ya aquí sé que si es ordinario, ¿cuál de estos cuatro es? Sigamos reduciendo todavía más el espectro. Analizo la cuantía para establecer cuál es el rango del juez, cuál es la categoría, si es juzgado municipal, circuito, ¿sí? Y ante quién va a la segunda instancia o si siquiera tiene segunda instancia, porque si es de mínima cuantía no tiene segunda instancia. Pero si el proceso no tiene contenido económico, entonces lo que aplico es el factor funcional y me fijo qué es lo que la ley dice de manera específica, de a qué juzgado y de qué categoría le corresponde el proceso. Y después aplico el factor territorial, porque yo aquí ya sé que esto le corresponde a un juez laboral municipal, pero para identificar el territorio de dónde es ese juez, aplico los fueros del factor territorial. Entonces aplico el fuero personal, real, hereditario, instrumental o contractual. Al aplicarlos todos, esto me da todos los factores, eso me da el juez natural. Pero hay que tener en cuenta que aquí en los fueros tenemos dos fueros que son no concurrentes, estos dos, este y este. Y estos tres sí concurren entre ellos. ¿Cómo así? Si el conflicto versa sobre un bien inmueble, única y exclusivamente se puede aplicar el fuero real. Si el conflicto es una sucesión, únicamente se determina por el último domicilio del causante. Para los otros casos se puede aplicar el fuero personal o el fuero instrumental o el fuero contractual a elección del demandante. ¿Sí? Pero una vez que se ha determinado la competencia de esta manera, es decir, que el demandante ha dicho voy a demandar aquí, esa persona se vuelve el juez natural.
Es decir, el juez al que le corresponde la solución de ese conflicto. La cuestión está en que cuando usted presenta la demanda al juzgado, lo primero que hace el juez es identificar si él es competente. Entonces el juez tiene que volver a hacer este análisis entero para determinar si él es competente o no para conocer del proceso. ¿Cómo lo hace? La misma figura. Aplica todos los factores que determinan la competencia. Entonces el juez puede llegar a dos determinaciones: de que él sí sea competente, en cuyo caso el juez admite la demanda y le da trámite. O también puede llegar a la determinación de que él no es competente, en cuyo caso el juez deberá rechazar la demanda y remitirla al que él considera que es competente. O sea, después de hacer la análisis, él dice: no, te equivocaste, yo no soy el competente es tal. Entonces el juez rechaza la demanda y la envía al juez que sí es competente. ¿Listo? Sí, profe, ya, gracias. Ok. ¿Quién no ha entendido algo de cómo se determina la competencia? Pregunte ahora o calle para siempre. Profe, yo tengo una cuestión frente al fuero contractual. ¿Me puede repetir eso ahí? Que es que pues no profundicé muy poco sobre eso. El fuero contractual tiene dos puntos. Primer punto: cuando las partes pactan renunciar a la jurisdicción ordinaria y asistir a un tribunal de arbitraje. ¿Cómo se hace eso? ¿Usted en qué forma puede renunciar a ir al juzgado? De dos maneras. Dentro de un contrato cualquiera, cualquier contrato puede tener una cláusula que se llama cláusula compromisoria, así como tiene una cláusula para el precio, una cláusula para el objeto del contrato, una cláusula penal, sí, pueden tener cláusulas de todo tipo. Una de las cláusulas que tiene el contrato es cláusula compromisoria. En esa cláusula dice que si las partes se desarrollan un conflicto por ese contrato, renuncian a ir al juzgado y en su defecto irán a un tribunal de arbitraje. ¿Listo? Esa es la primera parte del fuero contractual. Entonces, ¿qué es lo que genera esto? Que le deroga la competencia al juez. Si las partes fijaron esa cláusula compromisoria o ese pacto arbitral, ya las partes no pueden demandar ante el juez, porque es que ellos, mediante la autonomía de la voluntad, acordaron renunciar a ir al juzgado. Entonces les toca salir y demandar en un tribunal de arbitraje. ¿Sí? Ese es el punto 1 del fuero contractual. El punto 2: se puede demandar en el lugar donde se cumplen las obligaciones de un contrato. Los contratos son un acuerdo de voluntades que celebran las personas donde hay obligaciones y prestaciones generalmente recíprocas. Usted se compromete a pagar 100 millones, yo me comprometo a entregarle el carro. ¿Sí? Yo le voy a dar mi apartamento para que usted viva en él, pero usted me va a pagar cada mes un canon de arrendamiento. ¿Sí? Yo lo voy a representar a usted en un proceso judicial y usted me va a pagar un monto de honorarios. Entonces los procesos tienen diferentes obligaciones. Usted puede demandar en el lugar donde se pactó que se cumplan las obligaciones de ese contrato. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en el evento de un contrato laboral, yo puedo demandar donde se presta la labor, donde estoy trabajando, porque ahí donde estoy trabajando es el lugar pactado para cumplir las obligaciones. Entonces, eso puede ayudar desde la parte probatoria. Pero la cuestión está en que yo puedo demandar, según el fuero contractual,
pero también podría demandar según el fuero personal. Es decir, yo como trabajador puedo demandar en el lugar donde presto mi labor, donde cumplo las obligaciones de mi contrato de trabajo. O también puedo demandar en el domicilio del demandado, es decir, en el domicilio de mi patrón, ¿sí? En este caso, yo que trabajo para la Universidad de Envigado, yo puedo demandar aquí en Envigado. La cosa es que como yo también presto las labores en Envigado, pues entonces los dos fueros son en la misma parte. Entonces ahí no importa que yo demande o por el fuero personal o por el fuero contractual. Los dos coinciden en el mismo municipio. Entonces ahí, jodido, a mí me toca demandar en Envigado, ¿sí? Pero por eso era que les ponía el ejemplo con la Universidad de Antioquia, porque la Universidad de Antioquia tiene varias sedes, la de Medellín y la de Llano Grande, por ejemplo. Tiene más sedes, pues, pero está la de Medellín y la de Llano Grande. Entonces, si yo trabajo para la Universidad de Antioquia y presto las labores arriba en Llano Grande, yo podría demandar allá arriba, ¿sí? O podría demandar en Medellín, que es el domicilio del demandado. ¿Por qué puedo demandar en Llano Grande? Porque el fuero contractual me dice que yo puedo demandar donde cumplo las labores, donde cumplo las obligaciones del contrato, ¿sí? ¿Y por qué razón puedo demandar aquí en Medellín, en la sede principal de la Universidad de Antioquia? Porque el fuero personal dice que se puede demandar en el domicilio del demandado, ¿listo? Entonces yo puedo demandar en las dos partes, o en el domicilio del demandado o en el lugar donde se cumplen las obligaciones del contrato. Por eso es que hablamos de concurrencia de fueros, que se pueden aplicar los dos a la vez. Sí, entonces, si la pregunta en el examen dijera, por ejemplo, Pedro trabaja en la Universidad de Antioquia, en la sede de Llano Grande, y allá no le pagan su sueldo y entonces él decide demandar. ¿Dónde puede demandar? La respuesta será, podrá demandar en Llano Grande o en Medellín a elección del demandante. Esa sería la respuesta. En Llano Grande, por el fuero contractual, donde presta las obligaciones del contrato, o en Medellín, que es el domicilio del demandado. ¿Quedó entendido? Daniel, pero en el fuero contractual también no hay tres opciones, que es, digamos, donde uno está trabajando en el personal y también donde queda, digamos, la oficina principal, el ejemplo que tú decías de Bancolombia. No, pero es que eso es el fuero personal. A ver, el fuero personal dice que yo demando en el domicilio del demandado. Pero las personas jurídicas, ¿cuál es el domicilio de las personas jurídicas? Entonces uno dice, es la sede principal, pero también puede ser donde están las sucursales, porque uno puede hablar que ese es el asiento de los negocios, ¿sí? Entonces yo a una persona jurídica la puedo demandar o en la sede principal o en cualquiera de las sucursales, ¿sí? Pero es aplicación del mismo fuero, el fuero personal, ¿sí? Así como usted a mí también me puede demandar en varias partes utilizando el fuero personal. Si yo vivo en Medellín y doy clases en la Universidad de Envigado, usted me puede demandar donde yo vivo, Medellín, o donde yo doy clase, Envigado, ¿sí? Entonces me podés demandar en los dos sitios. Pero no quiere decir que estemos aplicando dos fueros, es el mismo, el fuero personal, domicilio del demandado. La cosa es que el domicilio se ve desde dos puntos, el asiento de los negocios o la vivienda, ¿sí? Entonces, lo mismo ocurre con las personas jurídicas. Cualquiera de las sedes puede ser el asiento de los negocios. Y la principal, pues, sería el equivalente a la vivienda, ¿cierto? Entonces, por eso es que podemos demandar en varias partes, ¿ya? Listo, pero entonces eso ya es solamente del fuero personal, ¿cierto? Sí, exactamente, eso es solo del fuero personal. ¿Quién más tiene alguna duda al respecto de esto? David, ¿iba a decir algo? No, por ahí pregunta Lines que si la cláusula, ¿qué? Está preguntando por el chat. Que la cláusula Sí, la cláusula compromisoria es lo mismo que el pacto arbitral. Tienen el mismo efecto, la cláusula compromisoria y el pacto arbitral. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? La cláusula compromisoria tenemos un contrato, cualquiera, un contrato de arrendamiento, un contrato de representación, un contrato de suministro, cualquier clase de contrato, el que sea,
y usted le pone una cláusula que dice, si hay un problema con este contrato, no vamos donde el juez, sino donde el tribunal de arbitraje. Pero también David y yo tenemos un problema, porque él puso 5 millones de pesos para comprar un carrito de perros, yo puse otros 5 millones de pesos, y después de 5 años ya queremos dividir eso. Nunca lo constituimos como una sociedad, entonces el problema es de él y yo, y ya eso vale más plata, pero entonces ¿cuánto hay? Hay que pagarle a unos trabajadores. Entonces, ¿cómo resolvemos él y yo todo ese problema? Él y yo podemos firmar un contrato independiente, un pacto independiente. Ese pacto se llama pacto arbitral, y ese pacto independiente lo único que dice es que él y yo renunciamos a ir a la jurisdicción ordinaria y vamos a ir a un tribunal. Entonces, las dos figuras son lo mismo. El pacto arbitral y la cláusula compromisoria son lo mismo. La renuncia expresa a asistir a la jurisdicción ordinaria y en cambio el compromiso de ir a un tribunal de arbitraje. ¿Dónde está la diferencia entre las dos figuras? Que una es una cláusula de un contrato y otra es un contrato independiente. La cláusula compromisoria es una cláusula dentro del contrato y en cambio el pacto arbitral es un contrato independiente. ¿Sí? Entonces esa es la diferencia entre las dos. Uno puede decir que en el fondo es lo mismo, ¿sí? Pero que la diferencia es cómo se presenta, dentro del contrato como cláusula o como contrato independiente. Eso es la diferencia entre las dos cosas, Lina. ¿Algún otro tiene una duda frente a este tema? Nervin, ¿iba a preguntar algo? No, profe, estaba mirando acá, pero no, ya estoy revisando y... Listo. Ok, entonces vamos a dar por terminada la sesión. Igual, como siempre, ahorita las voy a montar. Obviamente, recuerden que se está demorando un montón, entonces téngale paciencia, pero las monto de aquí a mañana. Está montada la clase. Ya está montada la de la sesión pasada. Voy a montar esta. Si de pronto usted vuelve y repite la sesión para repetir algún tema que no entendió, o copiar las diapositivas o hacer sus propios cuadritos, que sería lo más chévere, sería que usted se siente a hacer los cuadritos, y de pronto le genera alguna duda nueva, entonces apunta en un papelito y la próxima semana, el jueves, la respondemos para que vayamos avanzando. Nosotros teníamos programado para la otra semana el examen, pero entonces lo que vamos a hacer es que nos vamos a reunir, vamos a dar la clase, sobre todo con miras a explicar cualquier tema que haya, con el que haya dudas, y terminada la clase se les activa el examen para que ustedes lo presenten, igual 24 horas, se mete una IVA interactiva y lo resuelvan. Listo, entonces, dejamos ahí y nos vemos la próxima. Lo subo a YouTube. ¿Dónde monta los videos? Se mete a YouTube y en YouTube busca Daniel Lopera Díaz y ahí aparece mi canal, le aparece una foto mía, estoy de corbata y todo pisco, ahí se mete y lo busca. ¿Listo? Igual, cuando yo lo monte, les mando el link por correo electrónico. ¿Listo? Listo. Bueno, y suscríbase ahí al canal, porque a veces cuando uno se suscribe le mandan un correo diciendo, este man montó un video nuevo, para que ya sepa cómo es la cosa. ¿Listo? Nos vemos entonces la próxima semana. Apunten las dudas que tengan para resolverlas. ¿Listo? Listo, A todos los videos, manito arriba. Sí, manito arriba, todos los videos. Yo veré. Chao. Bueno, profe, chao.